Cordial saludo. Mi nombre es Karen Lizeth Villarreal Díaz, estudiante del doctorado en Educación en el Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio. En este momento me encuentro cursando la materia de Teoría Crítica, facilitada por el doctor Javier Tarazona. En este momento les voy a hacer una disertación de lo que es la razón instrumental como dominación. En este sentido, mi disertación la he estructurado en 4 aspectos fundamentales. El primero, voy a hablar sobre lo que es la razón objetiva, después la razón subjetiva, después la ciencia como posibilidad de dominación y finalmente la relación entre ciencia, razón instrumental y dominio. El punto de partida de mi disertación es la razón. Y la razón, según Hopkins, se entiende que la razón siempre tiene como afán el dominio. Y esto implica el desarrollo de la humanidad y la consolidación de la razón como instrumento. Por lo tanto, dentro de esta connotación se puede decir que la razón tiende a dominar o a ejercer, como su palabra lo dice, el dominio sobre la sociedad. Sin embargo, dentro de los postulados propuestos por Hopkins y Adorno, nos hablan de que la razón es objetiva y subjetiva. Estos dos tipos de razón también los podríamos anclar o relacionar con lo que es el paradigma positivista y el paradigma naturalista. Pero en este momento les voy a hacer un análisis sobre en qué consiste la razón objetiva. Entonces, bien, este tipo de razón tiene su fuerza concerniente en la conciencia, es decir, en el ser humano, en su esencia como ser. Por lo tanto, esta razón se encuentra vinculada con el mundo objetivo, con lo que el ser humano logra percibir de su entorno. Esta razón no depende del sujeto, pues como les he dicho anteriormente, esta se encuentra fuera de su contexto, fuera totalmente de él, y lo que el hombre hace es percibirla y captarla. Por lo tanto, dentro de esta razón objetiva se establece la relación o la separación entre lo que es el objeto y el sujeto, es decir, que existe una distancia. El sujeto podría ser quien es el investigador al lado del objeto de estudio, y de ahí que el sujeto es capaz de mantener, de captar una parte de la racionalidad y no su totalidad. Esto hace referencia a que percibimos una situación o un evento o un fenómeno a partir del cual nosotros como seres humanos podemos establecer una totalidad o un análisis en función de este aspecto o elemento que se está observando. Por otra parte, en cuanto a lo que es la razón subjetiva, como su palabra lo indica, esta ya se encuentra más vinculada con el ser, con el hombre como tal. Es decir, que ya existen elementos que permiten que influyan en el momento de aplicar o hacer uso de la razón. Este tipo de razón depende del individuo y no del colectivo. Es decir, que puede ser individual o colectiva. Lo individual puede influir de cierta manera en la reacción colectiva o tejido social, de una racionalidad exterior y absoluta. Es decir, lo que logramos percibir y entender y lo asumimos como una realidad verdadera. Se podría decir de ese modo. Este tipo de razón subjetiva siempre está al servicio del sujeto, puesto que él la adapta y adecúa en función a sus intereses o a sus particularidades, o también en función de lo que él logra extraer del fenómeno que se encuentra analizando. Por lo tanto, dentro de la relación subjetiva se puede acotar que existe una relación estrecha entre el sujeto y el objeto. El sujeto, en este caso, podría ser el investigador o ente investigador,
se involucra o se relaciona. Por lo tanto, sus análisis o interpretaciones van a ser, de cierto modo, influyentes en función a lo que él logre percibir de su contexto. Y este tipo de razón se caracteriza o tiene como característica propia o principal prevalecer en las sociedades modernas. Ahora bien, como el tema que me atañe es la razón instrumental como dominación, dentro de ella emerge o existen elementos importantes. Uno de ellos es la determinación del ser. Uno de ellos es la ciencia como posibilidad de dominación. Y en esta se puede asumir o se puede relacionar con el carácter como herramienta. En este caso, la ciencia se toma como herramienta de la que el hombre se vale para estudiar ciertos fenómenos y a su vez para adquirir el conocimiento. Está presente para la manipulación del sujeto. ¿Esto qué significa? Pues que la ciencia lo que permite es que a través de sus hallazgos o estudios, de alguna manera se pueda persuadir o tratar de ejercer cierta influencia en el sujeto. Según Horkheimer, él nos dice que la ciencia no está guiada por su propia tendencia, sino por la necesidad de la sociedad. Es decir, que la ciencia gira en torno a las necesidades que presente la sociedad. Por eso constantemente se puede decir que en función a los eventos o fenómenos que ocurren dentro de nuestro contexto, nosotros estamos aplicando la ciencia. Un ejemplo que puedo traer a colación en este momento es el COVID-19. Hay una particularidad, una situación de una pandemia a nivel global que amerita que en este momento la ciencia se utilice para el beneficio de la colectividad. En este caso, lo que se busca es la producción de una vacuna para lograr contrarrestar este virus que tanto daño nos ha causado. En este análisis sobre lo que es la ciencia como posibilidad de dominación, es muy importante señalar que la ciencia es una de las fuerzas productivas del hombre y asimismo una de las fuerzas que influye en sus valores y acciones. ¿A qué hago referencia con esto? Pues que desde la ciencia se puede influir en la parte ética, moral y por tanto en las acciones y comportamientos de la sociedad en función de los intereses que se necesiten con relación al estudio científico. Por lo tanto, el conocimiento científico comparte el destino de los lugares productivos, quienes en últimas generan el conocimiento, pero ¿quién lo genera? El hombre, con el fin de buscar la dominación del mismo hombre. Pero detrás de ese conocimiento científico existen intereses también de carácter político, económico, cultural, entre otros. Por lo tanto, siempre va a estar impregnada por cierta dominación de entes externos. ¿A qué me lleva este conocimiento científico? Sencillamente a que la ciencia va a ser usada para beneficio de la humanidad, pero a su vez también va a ser usada para los intereses de un grupo en particular. En cuanto a la relación entre la relación de la ciencia, razón instrumental y dominio, el punto de partida de este elemento está centrado en que esta relación se encuentra relacionada con la validación en términos de utilidad, lo que quiere decir que la ciencia se ratifica o se valida en la medida en que ésta genera o aporta algo a la humanidad. Es decir, para qué se puede utilizar y para qué sirve o para qué se puede manejar. Por lo tanto, el método científico lleva cada vez más a la dominación y a través de este método pues se logra mantener ciertos controles. Por otra parte, la sociedad avanzada
convierte el proceso científico y tecnológico en un instrumento de dominación según Marcuse. Esto lo que quiero decir es que según estas posturas desde la teoría crítica, el conocimiento en su esencia lo que busca en realidad es como un último elemento llamado dominación. Y es lo que el hombre realmente busca, dominar la naturaleza a través de la técnica, pero a través de la técnica que se obtiene a través de la instrumentación y el método científico, también lo va a llevar a la dominación de la naturaleza y también del mismo hombre. Por lo tanto, la emancipación del hombre de alguna forma se encuentra limitada. ¿A qué? A la luz del conocimiento científico. La ciencia científica se instrumentaliza cuando ésta deja de lado la teoría y se realiza como tal la práctica en forma de técnica que responda a la utilidad como una verdad. Y finalmente, lo que les puedo acotar es que el pensamiento científico o el mismo pensamiento se ve orientado por la utilidad y está determinado dentro de un aparato productivo que se vuelve en la verdad del hombre, en aquello que le otorga validez. ¿Qué quiere decir esto? Que el pensamiento científico está orientado o se centra en la aplicabilidad que se le pueda dar al conocimiento que emerge de este proceso y la utilidad que éste representa para la sociedad en términos generales. Con esto culmino mi disertación y espero que con este pequeño recorrido y análisis de la razón instrumental como dominación les haya generado algunos aportes en el campo del debate científico sobre lo que está relacionado con la teoría crítica en cuanto a este conocimiento científico, la ciencia, entre otros. Muchas gracias.